Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Hola Coffee Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecitos y yo qué. Un nuevo miércoles con un nuevo tema y el cafecito de hoy va a estar muy divertido, muy cómico también porque tenemos a un personajazo, ya lo verán. Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén sintonizando. Pues muy contenta porque sí, efectivamente, este tipo de personajes a mí me caen re bien, me divierten, entonces creo que la vamos a pasar muy bien. Abraham, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos otra vez un miércoles más con nosotros. Y sí, como mencionábamos, hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros no solamente a un actor, productor, conductor, un buen papá, un gran papá, cómico, una persona... Un todólogo, pero sobre todo un gran ser humano. Don Carlos Espejel. ¡Eso! ¡Bravo! Bienvenido, Muchas Carlos. gracias por dejarme entrar aquí a su hogar, a tomar este rico cafecito y echar una buena charla. ¿Está bueno? Está riquísimo, está muy rico. Puedes Tiene ir a las cafeterías. ¿Sí? En Narvarte y en Roma. Órale, está muy, muy sabroso, está muy rico, tiene como... no sé qué tiene, está bueno nada más. ¿Para qué les echo Tiene el choro? toques frutales. ¿Para qué les digo? Está bueno ya. Oigan, a ver, ¿quién quiere empezar? Ahora sí que el caballero. Híjole, pues es que tenemos tanto que platicar contigo porque además las veces que hemos podido charlar, que han sido 20 segundos en el elevador y así, cosas así. Sí. Porque además es nuestro Porque además vecino. es nuestro vecino. Me doy cuenta que eres una persona como que le gusta la plática y eso a nosotros nos ayuda muchísimo porque aquí el de la experiencia eres tú. Entonces, me gustaría que empezáramos porque nos contaras. Eres un gran papá, Carlos. Hemos tenido la oportunidad de coincidir contigo y con tu hijo. Y nos gustaría o más bien, más que a nosotros, a nuestro público, que nos contaras cómo llevas esta parte de ser papá, un papá famoso, pero además todo lo que aprendes y enseñas, porque es bien complicado y es bien diferente enseñarle, porque también es profesor de teatro, entonces es muy diferente enseñarle algo a un alumno que enseñarle algo a un hijo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te va en esta faceta? Órale, es una faceta bien bonita. Yo tuve la enorme fortuna de tener un muy, muy, muy buen papá. Y pues eso me marcó, obviamente, ¿no? Mi papá, don Carlos, un señor, un obrero de una fábrica, con una educación de primaria, pero un tipo muy honroso, muy... Ay, me emociona hablar de mi padre. Pues muy buen hombre, un hombre sabio, un hombre tranquilo. ¿Qué más te puedo decir de mi padre? Lo extraño. Hace mucho que no pensaba en él. Muy sabio mi padre, un tipo tranquilo, que además permitió en aquella época que yo entrara a un medio tan corrompido por los medios, ¿no? Esta idea de que el medio está corrompido y que... Porque Imagínate además los 80s, empezaste ¿no? muy chavo. Yo veía a muchos niños que llegaban a chiquilladas cuando hacíamos castings. No quiero hablar de chiquilladas. Pero Y, Mencionar. y muchos niños eran bien talentosos y los sacaban. Porque mi papá dijo que no quiero que sea famoso, ¿no? Como si ser famoso fuera muy fácil, ¿no? O sea, tienen la idea, ¿no? Tuve un gimnasio en alguna época de nuestra vida con mi papá, especialmente mi familia tuvimos un gimnasio y me reía mucho porque llegaban los clientes y lo primero que le decían al instructor es, oye, voy a entrar al gimnasio, pero no me quiero poner mamado. A lo que nosotros le contestábamos,
Aunque quisieras, cabrón. Si no es tan fácil, ¿no? O sea, creen que voy a llegar. Y lo mismo sucedió un poco con, es que mi papá no quiere que sea famoso. No, pues aunque quieras, ¿no? O sea, ustedes que hacen este podcast se dan cuenta de lo difícil que es, de la cantidad de oferta que hay, de la competencia voraz que hay. Entonces, sí quiero hacer un podcast, pero que no lo vea mucha gente, aunque quisieras, ¿no? O sea, es un esfuerzo, es un trabajo increíble. Días, y pasaba mucho eso. En cambio, mi papá tuvo la sabiduría de dejarme ir. Siempre, yo me recuerdo mucho la frase de mi papá de, déjalos, Yola, así se llamaba mi mamá. Entonces era como, oye, mira tu hijo que está haciendo, déjalos, no déjalos que se partan la madre y ya regresarán, ¿no? Entonces, esa sabiduría creo que es algo que llevo muy, esta parte de, ¿no? Mi papá no usaba tarjetas de crédito y me enseñó algo que luego aprendí, que es, la gente más rica no es la que más tiene, es la que menos necesita. Ay, qué bonita frase, repítela, fuerte, me gustó. Sí. La gente más rica no es la que más tiene, es la que menos necesita. Y creo que eso engloba muy bien a mi papá. Como qué bonito, humilde. Sí, una sencillez muy honesta, muy genuina. ¿No? Sí, y eso me marcó muchísimo, además de ser un padre muy presente, quizá no muy afectivo en sus palabras, porque no era muy expresivo, pero con sus hechos era un hombre muy bueno, muy bueno. Ya perdón, ya me emocioné. Ay, no, adelante. Muchas gracias, y de verdad, gracias por compartir. Mi papá murió en el COVID, murió mi papá, y primero mi mamá y luego mi papá. Murieron ese mismo año los dos, con 2 meses y medio de diferencia. Mi mamá de COVID, no es cierto, mi mamá murió del corazoncito y mi papá murió de COVID a los 3 meses después de que murió mi mamá. Y fue dentro de todo lo grave que es la muerte y lo triste y el caos que puede ser, fue bastante bueno para mi hermano y para mí el que se hayan ido como en paquete, digamos, ¿no? Porque pues pasas el mismo tiempo, ¿no? Fue un proceso muy duro, muy, muy fuerte en su tiempo, pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, pudimos como velarlos a los dos, llevarlos a los dos y pasar el proceso al mismo tiempo. Me imagino que era un matrimonio que seguía juntos. Sí, mis viejitos seguían juntos. Llevaban muchos años de casados, 50 y monos años de casados, y eran un matrimonio, pues como todos los matrimonios, con sus buenas y bajas, pero a la antigüita, digamos, ¿no? Se querían a la antigüita y siguieron juntos todo el tiempo y como muy comprometidos con el tema de la familia y el tema de la educación. No solo mi papá, sino también mi mamá, que hizo la otra parte, ¿no? La parte más emprendedora, más comunicativa, más social. Mi papá era más callado, era súper callado, era más observador, dejaba que las cosas fluyeran, y mi mamá era la chispita y la que se involucraba y le gustaba a la gente y platicaba y tenías, mamá, ya vámonos, y tardabas 1 hora en salir de cualquier reunión, ¿no? Entonces esa combinación creo que al final pues gestó en mí el ser humano que ahora soy. Oye, Carlos, pues me parece que todo esto que nos estás compartiendo, y primero gracias por la confianza, habla mucho de esto que a lo mejor conforme hemos ido evolucionando en unas cosas, creo que hemos ido desevolucionando en otras, y me refiero sobre todo al tema de valores. Que ya no se ven tantos estos valores de los que hablas tú, que son fomentados desde casa. Y a mí me gustaría saber, que esa es una parte que no conozco de tu historia, es que a pesar, bueno, más bien, ¿cómo es que si vienes de una familia que era, por lo que veo, una familia muy regular, normal, tradicional en esta sociedad mexicana, ¿cómo es que Carlos dice, yo quiero ser actor? ¿Cómo descubres que eso era lo que porque empiezas muy chico? Sí, chiquitito. Entonces, ¿qué te llevó me imagino que empezaste por hacer alguna audición, algún casting? No, fíjate que no. ¿O cómo llegas a esto? Yo me recuerdo a mí de chavito siendo más parecido a mi papá. Serio, más enojón, me gustaba el fútbol, no, era muy histriónico, es la palabra. Uh-huh. No, cantaba por ahí, pero mucho más impulsado por mi mamá. Mi mamá sí fue como una mujer que por su historia de vida no tuvo la chance fue la mayor de
11 hermanos en un México de los 60, 70, de clase media baja más bien, con muchas carencias, y ella sí fue como muy fan de la radio y del XW y de Pedrito Infante y de Ana Berta Espín y todas estas cosas. A ella le gustaba mucho, mucho, mucho eso, y ella era la que, y mi papá era un hombre que no era ni celoso, ni posesivo, ni, entonces Más bien el impulso viene por parte de tu mamá y tu papá es quien lo apoya. Y mi papá es quien lo apoya. Esa combinación fue muy importante porque pues que tuviera yo a mi mamá, que yo oí en la radio iban a dar clases, un curso de verano, justo un curso de verano como que los que doy en la escuela, en donde lo anunciaba Burbujas, y a mí me gustaba Burbujas, entonces yo me imaginé que si iba al curso de verano, a lo mejor conocía a los de Burbujas. Y entonces le dije, mamá, oye, ahí en la XW van a dar un curso de verano, y mi mamá, como buena madre, y era un curso que es como a ella le gustaban, gratis. Entonces, me dijo, sí te llevo, y me llevó, y ahí ya en el curso, pues ya entendí de qué se trataba, ¿no? El curso que era pues de actuar, y ahí habíamos pocos niños y muchas niñas, como siempre, ¿no? Éramos un grupo de 51 niños o algo así, y la gran mayoría pues eran niñas. ¿Qué edad tenías? Como 7 años. Ay, bien chiquito. Bien chiquitín, y ahí me di cuenta que era bueno. No para cantar, que era lo que yo pensé que hacía mejor, porque pues todos los niños cantan, y yo cantaba 2 generales, que decía 2 generales, ¿no? Porque estaba muy chiquito, y cantaba, pues sí, como las de esa época, ¿no? El rato, bueno, en fin, el caso es que llegué y me di cuenta que tenía muchas cualidades dicho por el maestro, para actuar, y entonces como que me agarró de su comodín, y entonces se hizo un homenaje para la XCW. 50 años cumplía la XCW, no sé cuántos cumple ahora, pero cumplía 50 años, el cincuentenario de la W. Y entonces quisieron hacer un homenaje a Gabilondo Soler, y así en chinga, como que lo tenían que armar porque en 2 semanas iba a ser el cincuentenario, y como que, a ver, aquí hay un grupo de niños que les damos cursos de verano gratis, pues que por lo menos hagan algo. Una obrita, ¿no? Y entonces a mí el maestro Leopoldo Falcón me agarró y me dijo, tú vas a hacer cri-cri y los vas llevando y los vas poniendo a la patita y al negrito no sé qué, y a la A y a la E, a todas las canciones de cri-cri, y tú les vas dando entrada y tal. Entonces como que en mí cayó esa responsabilidad. Órale. Y ahí fue cuando dije, me gusta esto, me gusta. Y luego hicimos el lobo, Caperucita Roja, y yo era el lobo. Y ahí tuve mi primer gran... ¿Con el Loco Valdés? No, estoy hablando de Caperucita Roja en el teatro. Ahí en el curso de verano. En los foros verde y plata, creo que eran, o verde y oro, de los foros de la XCW. O sea, yo soy el último actor, el último artista de la XCW. Ya después la XCW sacó esos foros de ahí, tenían foros donde llegaba la gente como antes, llegaba Pedro Infante, había público chiquito, a lo mejor 50, 60 personas, había un pequeño escenario y ya había micrófonos y había unas cabinas, desde donde ahí estaba el de la cabina y le decía, vas, y entonces era radio pero con público. Eso se acabó. Pero imagínate la radio con público. ¡Qué padre! Incluso había marquesina afuera del XCW. No sé si tienes ubicada la fachada del XCW. Sí. Había unas marquesinas donde decía Pedro Infante en la XCQ. O sea, y entonces llegaba público y mi mamá era fan de ese tipo de radio. Mi mamá llegó a ir a ver a Sube Pelayo, Sube. Que lo hacían ya en Chapultepec, pero un poco como con esta tradición de público que entra, que se graba lo que entra, y Pelayo pues fue un fenómeno en 81, te estaré diciendo, quizá 79, no sé. No, a mí ni me pensaban todavía. No estaba chiquitita. No, yo fui a ver a mi mamá y estaba ahí en el público y participó mi mamá y todo. Qué padre. Y se ganó un arcón así con sardinas y atunes y latas y un arconzote así que nos llevamos porque entró un concurso que era adivina esta canción, ¿no? Entonces te daban 3 compases de una canción. Ten, 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 ten. ¿Sabe cuál es? No, a ver, ahora le vamos a poner otro instrumento. Ten, 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 ten. ¿Sabe cuál es? No. Bueno, ahí le va otra. Ten, 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 ten. Chiquitita, dime por qué.
Y entonces ya entra la canción, ¿no? Chiquitita, dime por qué. Me acuerdo perfecto. Wow. ¡Qué memoria! Y ella ganó. Y había un concurso que era horrible, pero que estaba súper de moda, que era Sube Pelayo, sube, era porque había un palo encebado. Ajá. Y entonces tenían que subir por unos tenis y unas galletas del otro lado que patrocinaban. Y era horrible. ¡Ah, sube! Y sube, Pelayo, sube. Y era ¡Qué horrible, condición! güey. Sí, ahí Se en la tele. necesitaba. Y Pelayo era un monstruo, era un fenómeno. No me refiero a eso, ¿no? Era famosísimo ese programa. Y me acuerdo de estar ahí y ver que sube, Pelayo, sube. Y era la idea que subiera allá. Mi mamá, te digo, muy aficionada a la W, a la radio, a este tipo de... Mi hermano entró a un concurso con Lupita Olais que se llamaba Un día en la vida de... Y se trataba de que en la vida de Tomás Alva Edison te hacían 10 preguntas y tenías que contestarlas. Y si contestabas, te ganabas el premio. Y entonces mi mamá con unos huevots metió a mi hermano al concurso. Mi hermano es mayor que yo. Y le dijo, pues vas. ¿Cómo? Sí, tú eres bueno para la escuela. O sea, andaba siempre muy echándolos para adelante, ¿no? Y también me acuerdo de eso y me da mucha emoción. Y entró mi hermano y se puso a leer y tuvo que leer unos libros de Tomás Alva Edison y aprendérselos y fue a la W y órale pues, y empezó ¿de en qué año nació Tomás Alva Edison? ¿Y cuántos? Y que gana mi hermano. Se llevó una cámara Polaroid. Órale. Imagínate la cámara Polaroid y dinero, pero era el dinero en bonos del ahorro Bonos del ahorro nacional. nacional, claro. Entonces fue muy padre. Entonces cuando yo le dije a mi mamá, hay un curso de verano en la W, mi mamá me dijo, claro que te llevo. Me llevó, ahí entré, te digo, a hacer primero la obra del homenaje a Gabilondo Soler, en el 50º, y luego ya montamos Caperucita Roja, y el primer insight fue cuando hice mi primera improvisación, que correteo a la abuelita del lobo feroz, la abuelita de Caperucita, la correteo, y en eso la agarro a la chava, a la niña, que era una niña también, no me acuerdo cómo se llamaba esta, Chaplin le decían, y me subo en ella, me monto como si fuera un caballito, y volteo, y grito, Aero Silver, away, como el llanero solitario, ¿no? Que era algo que yo tenía referencia. Y la gente se muere de risa, ¿no? ¡Ah! Es la primera vez que digo, órale, qué bonito. Qué sensación tan bonita. No ver público, sino ver una luz al final de allá que te ilumina, ¿no? Un seguidor. Entonces no ves al público, pero oyes y sientes la energía, ¿no? De algo que improvisé en ese momento, ¿no? Y como, ay, funciona lo que digo, ¿no? Y eso me marcó. Y más adelante, acabando la obra, me entra un locutor del radio que era muy conocido en esa época, que se llamaba Félix Sordo, un locutor de radio muy, muy prominente, chavo. Y ellos nos entrevista a los niños, y a ver, vamos aquí con el gato y con el Caperucita, ahora vamos con el lobo. Y me acuerdo entrar con el lobo, gran aplauso, y alguien del público grita, así como de película, que se quite la máscara el lobo, porque yo traía un rostrillo, una trompa de lobo. Y entonces quieren quitarme la máscara, pero mi mamá me la había cosido al rostrillo para que no se me cayera. No puedo. Y sí, no se puede. Y llega alguien y me la rompe, ¡tras! Me rompe el cosido y ya enseña mi carita. Ay, oye, qué buena onda. ¿Cómo te llamas? No, pues que Carlitos, Félix Sordo. ¿Y qué quieres? ¿Te gustaría ser? ¿Como quién te gustaría ser de grande? Como Cantinflas. Todos los niños habían contestado, bueno, pues que como Hugo Sánchez, que como Vicente Fernández, que eran los que estaban De en moda. el candelero, En ¿no? ese momento, Y ¿no? Cantinflas no, Cantinflas llevaba ya mucho tiempo en los 80s, ya no era su mejor momento, pero a mí me gustaba mucho Cantinflas. Todavía él me pregunta, ¿por qué? ¿Por su dinero? Y yo le contesto, no, como un niño de esa edad, no era por mi dinero, porque me gusta. Y eso me marca. Años después, en el 85, muere Félix Sordo en el temblor del 85. Muere en los edificios de Televisa Chapultepec, haciendo 24 horas justamente. Félix Sordo. Y corren a un cuate que se llamaba López Tarso. No López Tarso, hacía la imitación de López Tarso, se llamaba Ignacio, no me acuerdo, que decía, hey, paloma, vuela y di. Y a la hora que él hace su rima, dice, Félix Sordo, ¿dónde estás? No te hagas el sordo. Y eso no causó gracia, pues acaba de ser una tragedia. Lo del 85, él no aparecía.
y a él Ay, se le no. ocurrió hacer en su rutina el chistecito de usar su nombre, ¿no? Su apellido, Sí. Sordo. Si no te hagas el sordo, y eso no les gustó, y ching, que lo sacan de 24 horas. Pero bueno, esa es más o menos la historia de cómo llegué primero a la W, y de ahí, en uno de los ensayos ya del Lobo Feroz y de esto, me va a ver un cuate que se llamaba Ernesto Castro, que trabajaba con Chabelo, que era el director de cámaras de Chabelo, y ustedes a lo mejor lo oyeron gritar a Chabelo alguna vez, vamos, señor Castro, vámonos al otro lado, señor Castro. Ese cuate es el que va a ver chavitos porque querían armar un programa que se llamaba Alegrías de Mediodía, de niños, y iban a buscar niños a diferentes lugares donde hubiera niños, y uno de los lugares era la W, que había El curso de verano. el curso de verano. Otros niños vinieron de Anita la Huerfanita, el caso de Ginny, de Uzi venían de Anita la Huerfanita, Pituqui Petaca venía también de la W, pero de aficionados. En fin, buscan niños en diferentes, y a este cuate le habla a mi mamá por teléfono. Mi mamá cuenta, yo no sé si eso, cómo pasó, pero cuenta que llegaba del mercado, sonaba el teléfono, ya ves que antes los teléfonos pues, sonaban en tu casa, un teléfono que teníamos ahí, y no podía abrir la llave, sonando el teléfono adentro y sin poder abrir. Finalmente abrió, corrió y alcanzó a contestar, y sí todavía lo... Y le dijo, bueno, ¿sabes, señora? Oiga, pues andamos buscando a Carlitos, queremos invitarlo a Televisa Chapultepec. Mi mamá pues no se la creyó. Dijo, son mis hermanos, que como saben que me gusta esta onda de la artisteada y tal, me están cotorreando, ¿no? Ah, sí, muy bien, señor, sí, claro que sí, ahí estaremos, señor. ¿Cómo quiere? No, sí, señora, lo esperamos acá, vamos a hacerle un casting al niño. Ah, sí, no se preocupe, ahí vamos a estar, también siguiendo la onda. Y todavía dice ella que le preguntó, ¿y si no me deja entrar el policía, qué hago? Y se pregunta por el señor Ernesto Castro. Y ahí mamá reaccionó porque dice que ese nombre le sonó familiar. Entonces, ok, sí, lo llevamos a las 4 de la tarde, me acuerdo bien. Y entonces fue la primera vez que fuimos Sí. Wow. nos tomábamos el metro La Raza y nos bajábamos en Valderas. Y ese metro estaba en la esquina de Televisa Chapultepec. Claro. Y entrabas por una puerta que todavía no se había caído. O sea, yo conocí Televisa Chapultepec antes de que se cayera. Todavía conocí lo que te decía, el foro Paco Malgesto. Paco Malgesto era el foro más grande, donde, como tradicionalmente usaba, tenía butacas. Era un teatrito, digamos, donde mi mamá hizo lo de sube Pelayo, sube, y entrabas por la otra puerta que ya era la entrada y te ponían un sticker. La entrada es la que estaba sobre Río de la Loza. No, sobre Chapultepec. Sobre Avenida Chapultepec. Las dos estaban sobre Avenida Chapultepec, pero una era la entrada del programa estelar y otra era la entrada de empleados. La entrada de empleados, pues te daban un sticker con el logotipo de Televisa y con un color para que el sticker no lo pudieras usar otro día. Entonces cada día cambiaba el color. Entonces un día era azul, otro rojo, tal. Entonces si se lo dabas a alguien, no lo podía usar porque al otro día cambiaba el color. Y yo tenía colección de, pues, imagínate, por primera vez en Televisa. Claro. Primero teníamos, ya después me valía madre, ya no teníamos, pero entramos, ahí conocí a César González el Pollo, que fue mi director y mi maestro durante muchos años. Y ahí conocí a Ernesto Castro y le dijo, mira, este niño le dijo algo así como, este niño se aprende unos chorizos. Chorizo significa en teatro párrafos muy grandes. Y ahí me hizo un casting el Pollo. A ver, cuéntame este chiste. Y ya me hizo un chiste y conté. Y dijo, ok. Y ya me empezó a meter en una cosa que le llamaban el cuadrito de actores, que era 4 o 5 niños escenificando un chiste, básicamente, ¿no? Y me empezó a ir muy bien. Hacía un sketchito de mesera, mesera. Y era el clásico chiste de mesera, mesera, ¿qué? Mi sopa tiene una mosca. Ay, ¿cuánto se pudo haber tomado la mosca, no? O sea, chistecitos así muy ingenuos, no pero muy simpáticos. Y yo por accidente una vez, a la hora que pego y grito, mesera, mesera, le pego a la taza, al plato, y sale volando la taza. Y otro de esos momentos que te marca, ¿no? Y sale volando la taza. Ya la regué, se rompió la taza como niño, ¿no piensas? Y les gustó. Y veo que todos los pinches técnicos qué bonito que se rían y me dejan romper tazas. No, y al rato ya colocaba yo el tenedor para que a la hora que hiciera mesera, pum, saliera volando la taza y les fascinaba. Y yo, bueno, feliz rompiendo tazas. Y eso me
me ayudó mucho porque durante casi un año, no sé cuánto tiempo estaba yo muy niño, pero mucho tiempo de mi vida, los técnicos y los escenógrafos y utileros, mesera, mesera, era el mesera, mesera, fue mi primer personajito que hice, ¿no? Y muy rápido me identificaron como el mesera, 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 me gritaban los muchachos, ¿no? Y fue muy bonito para mí como, esto les gusta y les hace divertido, hagámoslo. Y de ahí cambió un poco mi carácter a ser tan serio y tan enojón y un poco... Te transformó. Sí, como a Sí. empezar a buscar Porque además te la divertías comedia, ¿no? y te divertías, te gustaba, lo Sí, disfrutabas. sí. Entonces ya adaptaste también ese modo Sí. de ser distinto a lo que tú Distinto llegaste a siendo. lo que yo, sí, a lo que veía mi papá, que era mi ejemplo, ¿no? Pues mi papá un tipo más serio, Ujú. no sé si formal, pero sí como más serio, ¿no? En cambio, ya esto como que me empezó un poquito a cambiar y a entender, sobre todo que eso me lo dejaron muy claro mis papás, que si hacían este esfuerzo de ir y llevarme y de estar, era porque yo quería estar ahí y porque era mi obligación, mi Sí, un responsabilidad poco y mi... responsabilizándote. Ajá, responsabilizándome de estamos aquí por ti, ¿eh? Claro, después llegaron los cheques y eso también les hizo muy feliz, yo creo que a mis papás, ¿no? Ok. Porque pues era lana, ¿no? Sí, La que te claro. empezaba a llegar. Pero mi mamá, como siempre tan linda, él micó mi primer sueldo, ¿no? Y la carta que tenía con Cantinflas, él micó varias cosas, en aquella época se usaba el micar, él micó una carta que me mandó Cantinflas, un telegrama que me mandó Cantinflas, mi primer credencial de la ANDA, también muy abusada mi mamá, inmediatamente me metió a la ANDA y hoy día pues soy honorario de la ANDA y tengo muchos beneficios por Son eso, tus ¿no? tesoros Sí, muy valiosos, sí. ¿no? Oye, Carlitos, wow, estoy impactada. Qué recuerdos tan bonitos, tan Sí, valiosos. sí, sí. O sea, es prácticamente toda tu historia, ¿no? Hace ratito, antes de comenzar el episodio, justo platicábamos, ¿no? De cómo han ido cambiando los tiempos. Tú tuviste una educación distinta a la que te dieron tus papás en aquellos tiempos, era totalmente diferente a lo que vivimos actualmente y creo que ahora muchas personas que son figuras públicas, el tema del tiempo con su familia Mm, dio un giro de 180 grados, ¿no? O sea, ya no es lo mismo de lo que teníamos como cuando éramos pequeños a lo que nosotros ahora les damos a nuestros hijos. es correcto. ¿Cómo has logrado tú, no sé si te ha pasado, que tengas como ese, no sé si remordimiento, que te pese esa parte del tiempo que a lo mejor le has compartido a tu familia o que no le has compartido por tu trabajo? ¿Te pasa o si sientes que está equilibrado? Yo tuve a Fausto a los 40 años. Ok, Entonces, no, yo siempre la tuve clara. Yo sí quería ser un padre presente y estar ahí y tener un poco... el ejemplo de mi papá pues, fue muy claro. Entonces, no siento que haya sido un padre ni medianamente ausente ni periférico. He sido bastante presente. Me gusta la educación, me gusta ser papá. Me gusta la relación que tengo con mi hijo, con mis hijos. No digo que soy un padre perfecto, ni... No hay padres perfectos, ¿no? Pero no digo que soy, pero lo tuve ya grande y ya tenía resuelto varias cosas de mi vida. El tema económico, ¿no? Pero ese es un tema que siempre nos pesa. Sí, o te te limita, ¿no? causa, Te ajá, limita, sí. sí, y eso yo lo tenía ya como muy claro y muy claro que quería estar ahí con Fausto. Entonces, no tengo ninguna clase de remordimiento. Estuve desde el día uno, cuando nació me lo llevé, estuvimos un tiempo en México, luego me lo llevé a Colombia, ya con Patti, con Natalia, que es mi hija adoptiva, digamos, con Fausto de 6 meses. Estuvimos en Colombia un rato y luego me salió una chamba en Miami. Y nos fuimos a Miami otro rato, y luego estuvimos en Mérida, y estuve en Mérida otro rato, y luego estuvimos en la del Valle, ahora acá en San Ángel. Entonces he estado muy presente. okay. Y ha sido parte de mi, como de un esfuerzo, sobre todo, de esfuerzo de vamos a estar aquí, vamos a pasarla bien, ¿no? Creo que el esfuerzo es más bien vamos a pasarla bien y a darle educación. Entonces no me pesa nada, y me gusta mucho estar con Fausto, lo disfruto mucho. Disfruto mucho su cariño, su compañía, y soy un padre bastante presente, creo yo. Qué bonito, pero también yo creo que fue por el ejemplo que te dio tu papá, 100%, ¿no? 100%. Y mis papás son resultado de unos padres, pues de otro tipo de padres, ¿no? De otro tipo claro, de educación, ¿no? Que
siento que mis papás fueron más bien lo que ellos no quisieron vivir, ¿no? O sea, como Trataron que, de romper con creo que ese fue un paradigmas y esfuerzo con- bien bonito de ellos porque, pues mi papá fíjate la historia de mi papá se quedó huérfano a los 12 años de edad, con 3 hermanos más chicos que él, una hermana más grande y 2 más chicos, y su papá que era taxista, en su lecho de muerte, a los 12, 13 años, le dice, ahí te encargo a la familia. No, bueno. No. Y mi papá, sí, Pobrecito. imagínate eso, ¿no? Qué Entonces, qué peso, historia, ¿no? sí. Se muere mi abuelo, es lo que él me cuenta, no se muere cuando tenía 13 años. ¿Él era el mayor? No, tenía una hermana que estaba estudiando y entonces había de dos. O terminaba ella la carrera y estudiaba, o seguía él estudiando. Porque pues no había Sí, claro. Y él se sale de estudiar Se para sacrifica. y se mete a Ay, trabajar a una qué empresa. responsabilidad. Sí, entonces se vuelve un hombre muy disciplinado, ¿no? Yo recuerdo a mi papá que siempre nos sentíamos muy orgullosos de niños de que era el que ganaba los premios de puntualidad en la empresa, ¿no? En la fábrica, porque él era un electricista, ¿no? Entonces, y yo creo que mi papá de alguna manera como que fue un tipo muy responsable y quería darnos eso, ¿no? Como ese tiempo. Y mi mamá fue la mayor de 11 hermanos, la que cuidó chiquitos, medianos, más chiquitos, otro más, La otro mamá. más, otro Pues más, fíjate, otro más. los dos hicieron como Dedicados. este rol de papás Sí, cuando no les correspondía. correspondía, ¿no? Entonces siento que eso hizo una combinación, pues Match. un match para que cuando mi mamá no quería tener hijos, mi mamá no quería ni casarse, ¿no? O sea, decía, no, yo Claro, pues zafo. después de todos los que cuidó. Después de todos los que dicen, no, lo que menos quiero son Claro, hijos. ya basta. Y mi papá a los 13 años tuvo que salir y se entrar a trabajar en una fábrica a los 17 años. Mi papá trabajó en la misma fábrica 30 Wow, años. un de su guerrero. vida. Wow. Y se levantaba a 6, 5 y media de la mañana y entraba a las 6 de la mañana. Wow. Y puntual, ¿no? Y te digo que ganaba los premios de puntualidad. Entonces, ese match como que hizo unos padres que no quisieron tener lo que sus padres le dieron y Seguir esos hicieron patrones. sí, exactamente. Y creo que eso fue el resultado de mi hermano y de De mí. ser grandes Ujú. ejemplos. Sí, de ser buenos ejemplos. Qué sí. bonito. Sí. Qué bonito. Oye, Carlos, y fíjate que la otra vez escuchaba una entrevista que te hicieron donde decías que tú honrabas tanto a tus papás que por eso, mientras ellos estuvieron vivos, tú nunca tuviste una motocicleta. Sí. Y a partir de que ya no les dabas esa preocupación, Sí. yo te veo entrar en la motocicleta moto, sí. casi todos los días, ¿no? Entonces, qué ejemplo tan bonito, ¿no? Y qué ejemplo también el que le das, pues también a tus hijos, el honro tanto a mis papás que no hago algo que les pueda preocupar o que les pueda afectar. Sí. ¿Hay sí. algo que tú sientes que tus hijos hagan así? No, Fausto es muy empático, Fausto. Sí, siento que Fausto se ha vuelto un niño, un chico muy educado. Y eso me gusta. Se ve, la verdad es que se ve. Sí, se ve. Justamente te iba a decir, porque, bueno, pues yo tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de darle clases a Fausto durante un buen ratito Ujú. y eran momentos pues que obviamente como maestra te permiten conocer al, Claro. al- a Al la, alumno, ¿no? pero Y más a allá la del persona, al alumno niño, como ¿no? a la persona. Y saber, mira, está por acá o Justo, y me llegaba a platicar cosas como cualquier alumno que han de saber que siempre balconea a los papás. Y entonces te enteras de cosas Y Claro, Carlos claro. así de. No, mi papá ¿Sí? se baña con... No voy a contarte qué me contabas, Tenemos que tomar otro Exacto. café, Mariana. pero Sí. justo a través de esos momentos es que pues te das cuenta quién está atrás, ¿no? Y yo sí te puedo compartir que Fausto creo que es un niño, es un adolescente ahora. Sí. Un adolescente que se ve que está muy agradecido, lo siento muy maduro y muy consciente para su edad, sabe perfectamente dónde está, quién está, con qué cuenta, con qué no cuenta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No lo sé. Sí, está chiquito todavía, ¿no? Fíjate que Sí. no me atrevería a decir que ¿Cuántos ya años sabe. tiene? 13. 13. 13, pero... Ay, sí está chiquito Sí, todavía. no, y yo he sido muy cuidadoso en con la fama que tengo y la carrera que tengo y quien represento, de No pasarle. no pasarle nada, ni siquiera al equipo de fútbol al que le voy, ni siquiera el nombre, si te das cuenta. Oye, pero ¿no? sí, yo te quería preguntar hablando de eso, porque Fausto yo sé que ha participado en comerciales, en películas, en novelas, ya está metido en el medio.
y de hecho de repente se ausentaba mucho en la escuela pues por estar cubriendo estas partes. ¿Esto es heredado, es por gusto? ¿Le hiciste un poco la labor que hizo tu mamá contigo? ¿O cómo fue que Fausto llega a esto? ¿Lo pide? Fausto es un canijo y dice que que está haciendo novelas y no va a la escuela. Y entonces ya lo cachamos de que no, en la escuela, ¿qué está haciendo tu hijo que no ha venido a la escuela? Nada, no está haciendo nada. Entonces, ya lo cachamos el año pasado, tuvo muchas faltas y las maestras pensando que ¿En serio? estaba en novela o algo y él haciéndose Tremendillo. tonto, ¿no? Sí. No, yo he sido muy, de entrada no le puse Carlos, o sea, como, no es por ahí, por lo menos no pienso así de, se va a llamar como yo y va a ser Ujú. actor como yo y Ujú. no, que cada quien Qué error tan siga, grande, ¿no? Eso que hacen a pues, veces los padres. que cada quien, pero yo sí no por ahí y tampoco la carrera, si no quiere, no quiere. Todo esto que ha hecho de Netflix y ha hecho muchas cosas, tiene dos ventajas. Salió bien guapo el chavo, todo güerillo, de ojos claros y Sí. tal, entonces eso le da una ventaja competitiva. Y dos, ha sido la mamá quien realmente ha estado, quien la ha llevado, quien ha ido al cast, porque es todo un tema, es todo un trabajo, ¿no? Sí, sí, no es Llevarlo al cualquier cosa. casting, no se queda, otro cast, hace el casting, ponte en la No, cámara, y son tal. jornadas largas Y también. luego grabar, pues ha hecho películas, que las películas sí son poco, bueno, todo es cansado, pero eso es muy cansado. Y él, un poco como yo, lo ha visto como algo profesional. O sea, ya sabe que si va a entrar a una novela o tal, ya sabe que significa cambiarse de ropa 3, 4, 5, 6 veces, esperar 2, 3, 4, 5 horas, tener llamado durante tanto tiempo. O sea, hay cosas que no son agradables tampoco de estar, ¿no? Dejar de hacer Sí. las cosas que te gustan. Entonces lo ve como, bueno, pero ¿me van a pagar? Sí, ¿cuánto? Tanto, ok, con eso, ¿qué? Entonces lo ve como, ok, voy a hacer el esfuerzo, lo voy a hacer bien, pero es algo profesional. Y yo siempre lo vi así también, fíjate. Yo no fui un niño que me gustara cantar, no te digo, yo no fui histrión, nunca fui ni el niño que cantara, ni el niño que imitara, ni el niño que contara chistes, para nada. Incluso ya siendo famoso, nunca he sido, como otros comediantes, que son comediantes 24/7, ¿no? Que les gusta contar chistes y les gusta. Se quedan en el personaje. Pero les gusta porque tienen ese carácter y les gusta. Ves a Omar Chaparro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es para mí el ejemplo más bonito de eso, es que es un tipo histriónico, ¿no? Y canta, baila, imita, hace a Michael Jackson, hace voces, o sea, hace todo, ¿no? Y, yo no. Pero a mí me ponías en escena y era lo que te decía, esto les hace gracia, esto funciona, yo soy más técnico, ¿no? Más me gustaba, esto funciona, ok, entonces ¿cómo le voy a hacer para que funcione bien? Luego hice un personaje que se llamaba Leche en Pajita, que en Sábados Efectivos, un programa que era el estelar de los sábados, salía Chóforo haciéndola de vampiro, y era el vampiro despistado, un vampiro despistado, precisamente. Le chupaba la sangre y era borracho al que le chupaba la sangre, entonces y así siempre le pasaban cosas. Y cuando yo ya estuve en Alegrías de Mediodía, me dijo mi director, oye, te voy a poner de vampirito del hijo del vampiro despistado. Es un vampirito que es el hijo y es también despistado. Entonces vas a entrar gritando, echen paja, porque así entraba gritando Chóforo, echen paja. Y entraba y ¡chin! Se daba un golpe con algo de ahí. Entonces me dice, tú entra gritando, echen pajita. Ok, y entras y te das un golpe. Yo no entraba y me daba un golpe. Yo tomaba vuelo desde el otro set, sabía dónde estaba la cámara, tomaba vuelo y gritaba, echen pajita. Y trataba de llegar y brincar para que a cuadro solamente se viera la entrada. Esa era mi idea en mi mente, entrara volando, digamos, y ching, se diera un golpazo, les fascinaba, ¿no? Entonces, después del mesera, fui el echen pajita, ¿no? Y después se convirtió en Chiqui Drácula, ¿no? Ya más adelante, cuando se hizo Chiquilladas, ya fue cuando el pollo me dijo, ¿te acuerdas de ese personaje? Justo, te iba a decir, ¿por qué seguías en vampiro? Porque de ahí, de ese sketchito que teníamos y que funcionó mucho durante algún tiempo, subió Sábados Efectivos, cambió de programa, pasó a ser Chiquilladas. Y ya el pollo que escribía el vampiro, ya me dijo, te voy a hacer lo del vampiro, pero ahora con un niño, y ya no va a ser echen pajita, ya vas a entrar y vas a decir, qué mello, ya lo fuimos armando de otra manera. Pero siempre me gustó como lo técnico, siempre me gustaba, te digo, no era como que, este niño canta y este niño imita, sí, se toman las cosas muy en serio. ¿No? Exacto, se me tomaban las cosas muy en serio. Cuando había que hacerlo, lo hacía en serio. Y creo que Fausto tiene un poco eso, como, ok, se toman las cosas en serio, ¿no? Entonces ahorita está jugando pádel y se los quiere tomar en serio y creo que pues la labor de un papá es, órale, vas, Oye, y ¿no? otra cosa que te puedo compartir de Fausto, que algo que me gusta mucho, es que es un niño sumamente educado.
súper propio. Seguramente dentro de su mundo y con sus pares debe ser igual que cualquier otro niño. Un pelado. Pero sí, pero con los adultos, los entre niños sí, porque Claro. también ha convivido con mis hijos y lo sé. Claro. Pero con el adulto muy respetuoso. Sí, y eso me como gusta. que tiene muy claro con quién sí, con quién no, dónde puedo, con Sí. quién. ¿No? Y no O sea, es que a mide, los hijos hay ¿sabes? Eso me que. gusta. Yo con Fausto soy. O sea, siempre lo trato como un adulto, ¿no? En el sentido de que entiende. Ujú. Y desde chavito Sí. le he dado palabras. La primera palabra que. Cuando yo conocí a Natalia, la conocí de 8 o 9 años. Y bueno, pues empecé a salir con Patty, con su mamá. Y luego, pues ya se integró. Y ya eres abuelo. Y ya soy abuelo. Y se integró Natalia. Y en algún momento me dijo. Sí, 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 o sea, como que sí está bien, nada más que un favor, no digas palabras que no entiendo, no digas palabras, como que le hacía mucho ruido el que yo le tratara de meter mucho más léxico, vocabulario a su. Entonces me decía, sí, pero es que no te entiendo. Entonces trataba como de darle mucho más léxico, ¿no? Y así ha sido con Fausto, como, esto es así, 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 y siento que yo como papá tengo la obligación de hablarle bien de todo lo que él me pregunte, claro está, ¿no? O sea, está este símil de que no puedes darle un bistec a un recién nacido, a un bebé. No es que el bistec sea malo y no tenga proteínas, claro que las tiene. Pero no está listo. Pero no está listo para comerlo, ¿no? Y creo que es un poco eso, ¿no? Pero con Fausto soy como muy, es esto y esto, y él lo entiende muy, muy bien. Y déjame te platico una anécdota bien bonita. Muere mi mamá, te digo, mueren, y como a los 3 meses, después del año, ya que fallecieron los dos, me habla Gaby, la hermana de Pierangelo, un amigo de Chiquillas. Me dice, soñé con tu mamá. Y órale, ¿y qué soñaste? Déjame te digo, voy por mi libreta porque apunté lo que soñé. Wow. Curiosamente, mi mamá soñó al abuelo de Pierre cuando falleció. Ay, El día que falleció, mi mamá dice que soñó perfectamente cómo estaban toda su familia de Pierre y le habló a su mamá, que eran muy amigas. Le dijo, oye, soñé a tu suegro, que estaba en una cama, tú estabas de lado, y ¡fum! Se lo llevaba una luz. Dijo, pues ya falleció mi suegro. Y efectivamente estábamos colocados en la posición en la que tú lo viste. Órale. Y a mí me habla Gaby y me dice, soñé con tu mamá. ¿Y qué te dijo? Déjame, te vuelvo a marcar y te digo porque lo apunté. Fíjate. Wow. Y entonces me trae y me dice, mira, lo apunté aquí. Y dice algo así como, cuida de Fausto, el tema de la meritocracia, ¿no? Como que entienda el valor del trabajo, ¿no? Pero que se lo merezca. Sí, que se lo merezca y no te olvides de nosotros. Wow. Sí, muy bonito. Y ya, pero lo tenía apuntado. Que mi papá vino y se lo dijo a Gaby, fíjate qué padre. Qué bonita. Y es un poco como la filosofía con Fausto, ¿no? Que trabaje, que se lo merezca. Y creo que Fausto lo tiene claro, sabe que es un niño privilegiado, que tiene muchos privilegios, que tiene muchas cosas que otros no tienen y que tiene y lo hablamos mucho del terreno, ¿no? De si los pobres son pobres porque quieren, o hablamos mucho de eso, ¿no? De esos temas que son padres. A mí me gusta hablarlo con él, ¿no? ¿Tú qué piensas, hijo? No, pues yo pienso. Y ahí empezamos a platicar, ¿no? Y le digo una frase que muy chistosa porque va y la apunta en su cuaderno. Le digo, tú no tienes la culpa de nacer pobre, pero sí tienes la responsabilidad de morir, de morirte pobre. O sea, sí, no es tu culpa nacer pobre, pero sí es tu culpa morir pobre, ¿no? Y la transformación está en la educación. Ahí está la transformación, en la educación, en cuáles son, no sé si más que valores, tu sistema de creencias. Creo mucho en el sistema de creencias. Definitivamente. Y es bien difícil romper el sistema de creencias, pero creo que es lo primero que uno tiene que voltearse a ver y darle luz a ese sistema de creencias. Yo tuve, por ejemplo, un sistema de creencias. Los riquillos, decía mi mamá y todos sus hermanos, son riquillos. Sí, sí, era muy... Ajá, son los riquillos. Era como del México de esa época, son los riquillos de la colonia, ¿o qué no? ¿No? Era como de ese, ¿no? Pero romper ese paradigma, ¿no? De los riquillos era como algo despectivo desde su posición, ¿no? Los riquillos, ¿no? Y romper eso fue interesante, romper el tema de comer cosas
sofisticadas para De vivir. De la riquillos. alta. Ajá, de riquillos, alta alcurnia. de la la alta, élite. ¿no? Entonces, yo durante muchos años no diferenciaba, ya grande, no diferenciaba entre si era un espagueti o si era lasaña o si era un linguini, ¿no? O sea, sigo sin Era entenderlo. lo mismo, pasto, ya, Ajá, ¿no? pero era como no querer, era como traicionar la A la estirpe a la familia. familia. Fíjate, ese fue uno de mis primeros, Hay un de tema mis bien fuerte ahí primeros, transgeneracional. ajá, Que de hecho tuvimos hace poco, bueno, la semana pasada, una de nuestras invitadas, que este miércoles sale el episodio para que lo escuchen, justo es una coach. Y algo que con lo que me quedé de lo que estás mencionando ahorita es cómo este sistema de creencias, lo complicado y el reto real ya en la vida adulta para que puedas transformar tu vida y encontrar esta felicidad, no es aprender nuevas o hacerte de nuevas creencias, más bien es desaprender sí, que es lo difícil. las creencias ya que Y están y en el entenderlas, sistema. ¿no? Y aprender. Lo difícil es ver Identificarlas, ¿no? tu CPU, ¿no? O sea, tu disco, tu hardware, ¿no? Eso es lo difícil. Puedes ver tu software, ¿no? Puedes ver tus programas que tienes, si tienes Face y si tienes Instagram, pero el hardware, ¿no? O sea, ¿Qué hay tu dentro de? memoria, tu procesador, es muy difícil verlo, ¿Y ¿no? creerías que hay alguna creencia que tú ya identificaste en ti que aún así se la transmitiste a tus hijos? Sí, pues el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, yo Ok. sí creo en la meritocracia. Yo soy un convencido de eso. Bueno, yo vengo de ahí, ¿no? Pero creo que la vida es vacía y sin significado y no significa nada que no signifique nada. Soy un convencido de eso. La vida es vacía y sin significado y no significa nada que no signifique nada. O sea, una hoja en blanco Déjalo a punto. que también es un significado, ¿no? Somos una máquina de significar. Ok. Oye, Carlos, Está hasta aquí. interesante. Es que no hay acceso a Sin otra más. cosa. No hay acceso a no significar. Todo el tiempo está Está significando. significando. Blanco, Claro. rojo, azul, chaparro, viejo, rico, pobre. Todo el tiempo eres una máquina de significados. No tienes acceso a no. ¿Cuáles son esos significados? ¿Cuál es tu CPU? ¿Cuáles son tus softwares? ¿Y cuál es tu lente que te pones para ver la vida, ¿no? La vida es vacía y sin significado, no significa nada, que no significa nada. ¿Cuál es ese lente que tú te vas a poner? Que te pusieron, ¿no? Tu religión, tu papá, tu economía, tu geografía, ¿no? Ese lente es el que tienes que es muy difícil ver el lente que traes, ¿no? Dicen por ahí que si al pez le preguntan al pez qué tal está el agua, el pez te respondería, si pudiera responder, ¿cuál agua? Sí, Pero no lo ves, Claro. ¿no? Entonces, Claro. ese es el reto, realmente, quitarte los lentes y decir, sí es cierto, soy una máquina de significados. ¿Qué significa? No sé, violencia, o todo el mundo está contra mí, o nosotros los espejel somos de esta manera, a mí nunca, yo siempre, bla, 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 bla. Y de ahí ha sido mi búsqueda. Yo me he entrenado desde los 19 años en cursos permanentemente. Viajé a India. ¿De desarrollo personal? De desarrollo personal. Viajé a India, estuve en el ashram de Osho, meditando ya en un tiempo ya más sofisticado, digamos, ¿no? Y he tomado mucha terapia grupal, digamos, ¿no? O sea, me gusta más. He tomado terapia también, pero la que más me ha significado, la grupal. Mi hermano también es muy autodidacta y entonces nos tiramos libros de mírale esto, ¿Intercambian? mírale Qué eso, padre. sí, eso es padre. ¿Cuál Y él- sería tu libro favorito hasta ahorita? A ver, compártenos. Uy, hay varios libros favoritos. Ahorita estoy leyendo uno, soy malísimo para los nombres, de Dioses a Serpientes, de Serpientes a Dioses. Uno que es una trilogía Ok. que habla antropológicamente de cómo está el mundo, cómo se hizo realmente, ¿no? Cuáles son, cómo crecimos, cómo hemos ido evolucionando. Y sabes que el chisme, fíjate lo que dice este libro, que el chisme que me parece fatal, ¿no? Porque el chisme siempre tiene algo de veneno para poder lastimar a alguien, ¿no? Ese es el chisme, es un poco de veneno para lastimar a alguien. Es antropológicamente de las primeras cosas que hacemos los humanos. Porque dice el libro, que era importante saber, ahí está el león, ¿no? Y nos empezamos a comunicar de, ahí está el león. Incluso no solo los humanos nos comunicamos, los changos también se comunican. Hay un águila, ¿no? O no bajes porque se comunican. Pero el chisme, ya como sapiens, empezamos a decir, sí, este cabrón se anda tirando a la de allá, o este hijo de la chingada mató a este. Y entonces el chisme, para sobrevivir,
fue una herramienta importantísima. Saber, este es traicionero. Este fue el que se robó la comida. Entonces, desde entonces somos chismosos, fíjate. Empieza ahora, desde la protección, pero se vuelve y ahora esto se llama podcast. hacia la traición. ¿Se llama qué podcast? Podcast. Oye, Ese Carlos, libro pero bueno, ha habido libros como Un hilito de sangre, de Gudulberto López, creo que se llama el autor, un libro así como de un adolescente en la colonia Condesa, muy padre el libro, ese me marcó mucho, y ya he habido muchos libros. Osho me vuela la cabeza. Osho tiene un libro, El hombre, es buenísimo ese libro de Osho, te revoluciona para muchos lados. Estaba leyendo Hábitos, ahora recientemente se lo acabo de aventar a Fausto. Léete este libro, canijo. Hábitos atómicos. En fin, me gusta leer. No soy así como me gustaría, pero sí de repente agarro mis libritos y trato de leer. Y de entre todo esto que aprendes y desaprendes, también me enteré que hasta hace poquito aprendiste a cocinar, ¿no? Sí. Que estabas en eso de cocinar, pero me llama mucho la atención con todo lo que dijiste. ¿Y cocinas? ¿Cocina fifí? ¿Cocina de riquillos? No, ¿Qué cocino cocinas? lo que puedo. Porque me llamó la atención porque yo hasta hace 2 años, 3. 3, aprendí a cocinar. O sea, yo hasta hace 3 años nunca había hecho un huevo revuelto en mi vida. Literal. Sí, literal. Literal. Y ahora ya cocino, ya cuando escuché que tú también Sí. hasta hace poco aprendiste a cocinar. Sí, déjame te contesto primero la primera pregunta de la moto que no te la contesté. Ah, sí. Tuve un acontecimiento con mi papá como a los 14 años. Vi una ponimoto, se llamaban. Eran una moto de 60, no sé cómo le llaman. Caballos. No son caballos, son de litros, es algo así, no, ya te digo el nombre, ¿no? Pero era una moto de carreras, de estas motos de carreras, pero en chiquito. Entonces estaba padrísima, la tenía algún niño, yo me enamoré de esa moto porque era el chasis de la moto de carreras, pero en una ponimoto. Entonces le dije a mi papá, quiero esa moto. Y estuve chingue y jode con que quería esa moto. No solo eso, lo llevé al otro nivel de yo gano mi dinero, ese dinero que ustedes usan es mi dinero. Tengo derecho a esa moto, cabrones. No les dije así, pero en mi interior ahí estaba. Qué bueno que no lo hiciste. En mi subtexto estaba. ¿No? Y mi papá con unos huevotes me contestó, primero te doy una pistola antes de darte una moto. ¿Cómo ves? Culero. No, tampoco lo dijo. Pero lo sentí. No me la compró aún con el chantaje fuerte que les hice, ¿no? En esa edad y en ese momento. Entonces. ¿En ese momento qué edad? Como 12, 14 años. Ay, pero estaba chiquito. yo ya estaba en mi mejor momento de chiquilladas. Claro. O sea, yo ya estaba. Ya facturaba. Ya había cambiado nuestra vida, ya era otro ya momento. Ya aportabas a la casa. Mucho, ¿no? Entonces sí los chantajeé de yo quiero esa moto, pues si me la merezco, yo gano mi dinero. Y mi papá me mandó a la goma y me dijo, primero te doy una pistola que darte la moto. ¿Cómo la ves? Y no me la compró. Y ya más adelante, pues mi mamá fue la que me dijo, no, hijo, no andes en moto, porque me preocupas. Es como que entendí esa. Ella te llegó más eso de tu mamá, ¿no? Y de mamá, la manera. no, me preocupas. Eso y que trajera yo un carro bonito. Ese fue uno de mis rompimientos. Okay. Mi mamá decía, es que no traigas un carro bonito, porque algo te va a pasar y todo. No llames la atención. No llames la atención. Y como que siempre fueron como un perfil bajo y como que, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Mi mamá tenía muchas palabras, todas para definir lo mismo. Desde la carencia, fíjate. Sí, ¿no? mucha payasada. Esa era una de ellas, ¿no? Mucha payasada. ¿Para qué tanta cosa? Esas son payasadas. Ay, muy uyuyuy. Eso es de riquillos. Eso es de riquillos. Todo era siempre descalificar eso. Y a mí eso me costó mucho porque... ¿Crees no merecerlo? Sí, porque entras a una humildad que está bien, me gustó. Mi mamá es, por ejemplo, algo que tiene Fausto, es entras y saludas a todos, cabrón. A todos. Al todos. Sí. Y así hacía yo. Hola. Claro, al principio como niño dices, puta, qué pena, ¿no? Y saludar a todos. Pero luego me fui dando cuenta que era de todos los niños, era el que me llevaba con todos los adultos. Claro. Y eso es un poco lo que le trato de mostrar a Fausto, que no te dé pena, que no te dé miedo, la gente no te va a hacer nada, ¿no? Basta ya de tanto, creo que eso prejuicio, nada, entra, ahí están las habilidades blandas, de las que ahora hablo tanto, ¿no? Las habilidades de comunicación, de cambiar tu marco de referencia. Hay un libro que aprendí eso, ¿no? Cambiar. Quien maneja el marco de referencia es quien mejor comunica, es quien es más exitoso, ¿no?
A lo mejor tú sabes más que yo, pero si yo comunico mejor y soy más Ujú. empático y trabajo mejor en equipo y caigo mejor, Sí, aunque tú creas sepas mejores más. conexiones. Claro, ¿no? Entonces, eso Esas lo que habilidades pesan. sí, y entonces ya grande, ya que fallecieron mis papás, leí en otro, o aprendí en otro lugar acerca de que la mente o el cerebro, sobre todo, va creciendo o se va secando, se va haciendo chico, ¿no? Y que la mente, el cerebro, sigue moviéndose, ¿no? Y si sigues aprendiendo cosas, sigue creciendo. La neuroplasticidad. Gracias, neuroplasticidad se Ujú. llama. Y me pareció muy interesante eso, ¿no? El tema de la edad, ¿no? Que es, pues ya estás grande, ya estás viejo. Y dije, no, ni grande, ni viejo, ni la chingada. Quiero La mi mejor moto. etapa. Sí, y entonces dije, voy a aprender, cada año voy a aprender algo que nunca haya hecho. ¡Ay, qué padre! Sí, y entonces un año fue aprender a andar en moto, que me daba mucho miedo, no sabía, nunca anduve en moto finalmente, y a los 50 años, 51, fue andar en moto, y aprender a andar en moto ya no tenía mis Wow. papás. Y por Entonces ya eso no la tenía- cocinada. Y llega al después. otro año fue, voy a aprender a cocinar, porque mi mamá, no quiero hablar mal de mi mamá, pero era pésima cocinera, malísima, pero era muy mala, no solo era mala, no le gustaba la cocina. Era por eso. Dicho por ella, ¿no? Pero sentía en su interior que siendo la mujer con 3 varones, pues era la que tenía que cocinar, le tocaba. Y siendo tan chistosa como era, bueno, pues a mí en la mañana, en la primaria, me daba torta de plátano, por ejemplo, cabrón. ¡Ay, qué rico! Qué rico. A mí Pues me sí, gusta la torta de plátano. Un día, ¿no? Un día, A mí sí me 2 gusta. días, pero era como, torta de plátano, ¿no? Yo veía a mis amiguitos que llegaban pues con sus pinches sándwiches milanesa. ya, ¿no? Con No tanto quesillo. porque era escuela de gobierno. Bueno, de jamón como la De del chavo. jamón, ajá, exacto. Y luego mi mamá me da torta de aguacate, Ay, qué puro rico. aguacate Eso sí, y sal. qué rico. ¿No? Y así, bueno, mi mamá, te puedo contar 1000 anécdotas. Una vez estábamos comiendo una sopa de jitomate de papa, hasta que mi hermano, que fue el que más la padeció, se dio cuenta que pues la papa no sabía papa, se veía como papa, pero no era papa. ¿Qué era? Y entonces, ¿de qué es la sopa? Y la clásica de mi mamá, tú cómetela. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ya No volteamos. preguntes. Y unas jícamas, cabrón. Entonces, ¿Sopa ya nos de dimos jícama? sopa de sí. Dijo, chingos madre, la pelo, la corto como si fuera papa y se la avienta al jitomate. Puta, y entonces, ¿qué es de jícamas? ¿Y qué cocas en la jícama? Qué creativa. Hijo, sí, pero nos daba una vez compramos comida oriental como como tailandesa, Ujú. con piña, ya sabes, ¿no? Muy agridulce. Con sí. una novia que tenía yo, Sadai. Y ahí la comimos en la casa, ya pasó. Nosotros compramos la comida, ya no le gustaba, nosotros compramos la comida. Pasaron, porque además guardaba, era medio acumuladora mi madre, guardaba todo, ¿no? En este afán de que tuvo 2 hermanos, cuando llegaba la fruta, el mamey era, valiosísimo el mamey. Entonces te daba una rebanadita. Y el resto lo guardaba, ¿no? Y nosotros decíamos, va a ser muy caro el mamey, o fresas, ¿no? Claro, ella vivió con 11 hermanos, imagínate Tenían lo que que fue, porcionar todo. lo que fue proporcionar. Sí, Es como entonces, la gente de posguerra, Ajá. ¿no? Aprenden eso como a cuidar absolutamente Sí. todo, a que no se desperdicie, porque ahorita tengo que tener una reserva siempre. sí, Entonces es desde esa carencia desde de porque ahí, ahorita y hay, pero guardaba mañana quién todo, sabe. guardaba todo. Ay, qué horror. Y el tema de la comida era terrible porque había cosas que incluso el plátano ya maduro, ¿no? En licuadito no se dan cuenta. Lechita y vámonos, ¿no? Ya con Y- gusanitos. Pero que Sí. nada se desperdicie. Una vez Fausto que igual le dio, no sé, que le dio una sopa o algo así de, no, mijito, y Fausto aquí se nos guacareó de, es que mi abuelita me dio una sopa. O sea, sí ya a un grado Guau, ya medio, sí, ya. sobre todo Peligroso, ya más grande, sí fue de mamá. Yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá, es que se desperdicia, ese era su tema, no se desperdicia la comida. Mamá, no se desperdicia, está en el mismo planeta, lo mismo que se cae, aquí se queda y aquí vuelve a nacer, no se va a ningún otro lado, no se desperdicia. planeta. En el mismo planeta se queda tu mamá y tal. Y sí, ya con Fausto sí fue de, no le des eso de comer, o sea, porque sí llegaban los invitados. Una vez llegó un invitado de gobierno, un cuate que después se hizo nuestro amigo, el Cendejas, y no quería algo de comer. No manches, le dio comida de una boda, cabrón. Ay, no.
casi del recalentado de Navidad, Del ¿no? no estoy bromeando del recalentado. De Te digo una lo del, boda. del chi, de la comida Thai que compré con tal. 2 semanas después fui con Sadaya a la casa y quieren algo de comer. Sí, aquí les trae. En jitomate, otra vez jitomate, caldito de jitomate y Amaban. todas las verduras que traía el Thai, piña, ahí adentro, atrás. Y entonces empieza a comer Sadaya y me No. dice: esta es la comida que compramos hace 2 semanas. Qué buena anécdota. Y mi hermano, bueno, ¿De padeció verdad? todas porque mi hermano pues era más grande que yo y como que fue el primero que se empezó a dar cuenta de esto no es, Esto no es nuevo. Esto no es lo normal, ¿no? Sí, sí. Esto no está fresco. Ajá, esto no está tan fresco. Sí, así con muchas. Y mi papá se comía todo. Sí, Mi romper papá el era obrero, amor, entonces pero aparte pues el llegaba, no, el amor. papá tampoco cocinaba Nada. nada, no se Entonces, cocinaba, para él era bueno. no se cocinaba ni unas pinches quesadillas. Sí, O romper sea, con eso es esperaba todo un que show, hubiera ¿no? algo, ¿no? O iba y compraba, ¿no? Era buen padre, iba, compraba pan y yo, ahí está el pan, ¿no? Y ya le hacía algo, ¿no? Torta de lo que hubiera. De lo que hubiera y tal. De piña y jícama. Entonces, para mí la cocina fue algo como muy lejano, como Claro. muy, pues no tuve a nadie que me dijera, mira, se hace así o se hace de ¿Tú esta solito manera. aprendiste? Yo solito fue como, bueno, ¿por qué no? Y claro, ahora con Fausto y ya soltero y que he estado en etapas. Oye, y que Pati es buenaza, esos chilaquiles son una Sí, maravilla. Pati tiene muy buen sazón. Muy buen sazón. Como buena La salsa tabasqueña le sale queda bien y lo que deliciosa. cocina le sale, nomás hay que empujarla para que lo haga, ¿no? Pero, Pero cuando lo hace bien. pero cuando lo hace tiene muy, muy buen sazón, Sí, sí. qué rico. Sí. Y entonces a mí dije, bueno, voy a aprender a cocinar, no es que cocine bien, pero ya puedo, por ejemplo, calentar, hacerme carne que no sabía, cosas que no tenía ni idea, no sabía la diferencia entre hervir, calentar, cocinar, freír, Ujú. sazonar, o sea, no Wow. entendía nada de eso, ¿no? Wow. Y ahora pues que vivo solo en Mérida o que estoy mucho tiempo, pues me puedo cocinar y ¿sabes qué? Que es bien divertido y me ha Sí. abierto un mundo de posibilidades Ujú. que ha sido muy bonito decir, mira, Hasta qué padre. terapéutico se vuelve, Sí, ¿no? se vuelve y A ya mí me gusta. picas, ¿no? Y tu carne. Ujú. Y si pones musiquita y si le echo y así. esto, sí le voy a echar, me quedó Bien bueno. Masterchef. Sí, bien Masterchef, sí. Sí, a mí Oye, cuando me oye. quieren poner de buenas, así, póngate a cocinar. Sí, Nada más le pongo musiquita. Sí, y ya. ponte Mira, ahí, santo sí, y que haya remedio. cosas Le para encanta. cocinar, sí. Oye, sí. Carlos, ¿qué crees? Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo? Si estamos Ya, empezando, sí. ¿no? Pero yo quiero rescatar algo que me llama mucho la atención y que además aquí enfrente de todo mundo me voy a comprometer igual que tú porque me encantó ese reto que te pusiste. Yo me puse hace unos años el reto de losdiplomitas.com, ¿no? De cumplir con un diploma, una certificación al año. Oh, qué padre. Pero ahora me voy a proponer, le voy a entrar a tu reto, me subo a tu reto, de aprender algo nuevo cada año. Cada año, sí. Porque me parece maravilloso y el mensaje detrás de esto es que nunca es tarde para nada. Para nada. Que siempre podemos encontrar nuevas habilidades o desarrollarlas, que a lo mejor ni siquiera sabías que las tenías Sí. y ahí están, Sí. ¿no? Ujú. Y me parece maravilloso de tu parte que tengas como esta visión de sigo joven, y la edad tampoco es un impedimento para aprender, no es un impedimento, o sea, el límite nos los ponemos nosotros, Claro. que creo que es algo que has aprendido y mamaste en casa, ¿no? O sea, la verdad es que está bien padre esto que compartes que viene desde tu casa, desde tu papá, toda esta parte de, pues, el que nace pobre y se muere pobre es porque así lo decidió. Ajá. Y es lo mismo, el que si decidimos no aprender y limitarnos y quedarnos estancados, pues es nuestra responsabilidad y Y no es nuestra de nadie elección. más. Totalmente. Entonces, te agradezco porque ya me acabas de meter un nuevo reto. Lo bueno es que es marzo, Sí. me quedan Estás a unos tiempo. No, y meses sabes qué? para el de este año. El reto es contigo, ¿no? O sea, Sí, claro. pues, aprender a cocinar, bueno, pues no sé, voy a aprender a ver a dónde me lleva, ¿no? No se trata de nada más que de Claro. ver, aprender a andar en moto, aprendí inglés ya muy grande porque fui a una escuela de gobierno, que no es muy buena la educación, y ya muy grande me fui a Europa de mochilazo, según yo muy acá, y me di cuenta que si en Europa o en cualquier parte del mundo, si no sabes inglés, Ujú. pues es muy difícil pasártela bien. Yo me la pasé mal, padecí Europa, sobre todo los países como Alemania, en donde hablan alemán e inglés, ¿no? O los países, no todos lados, ¿no? Ujú. Si no hablas español, pues Sí, hablas inglés inglés. básico. Y yo me di cuenta que no hablaba nada de inglés. Entonces, cuando Sí, regresé, se vuelve un límite. se ¿no? vuelve un límite. Y dice, uy, con lo mucho que me gusta viajar, Ujú. que no sepa este idioma me limita enormemente, ¿no? Lo padecí mucho. Me acuerdo estar
en una de las, ya después de un viaje largo que hice yo solo por Europa, de mochilazo, me acuerdo despertar en una de las plazas, creo que en Austria, despertar y con 2 paramédicos despertándome, ¿no? Yo con mi backpack, con un burnout, Burnout. ajá, que no sabía que existía eso. Ahora digo, yo tuve eso, ¿no? Un cansancio mental de estar adivinando de este tren sale, este tren no sale, La será para fatiga. dónde, qué significará Te esto. volviste loco, Sí, ¿Te terrible. desmayaste? Me quedé cansado, noqueado, Sí. noqueado, hasta que me despertaron 2 paramédicos para decirme, fuerte. ¿estás bien? Sí, ya me recuperaron, todo bien. No sé cómo habrá estado. Te estresaste que- intelectualmente, Sí, ¿no? es que es bien cansado. Una vez quería viajar a... Wow, ¿dónde puede llegar algo así que ni, no? A veces ni se nos ocurre que pueda Y, terminar en y el eso. inglés me hubiera ayudado enormemente. Entonces, yo aprendí Ujú. inglés a los 36 años. Me Ok. fui a Vancouver y ya me metí a estudiar Qué inglés. padre. Aprendí medio chiles, ¿no? Pero, Pero ya zafo. te Ya defiendes. zafo, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? La educación es lo que nos da avance, ¿no? La educación, yo sé que hay mucha gente que nace en un terreno completamente desigual, ¿no? Que es lo que Ujú. platicaba con Fausto, ¿no? No es lo mismo que tú vayas con la panza llena, ser honesto con la panza llena no es lo mismo que ser honesto con la panza vacía, ¿no? Claro, sí. Ahí Nunca. sí hay diferencia, ¿no? Qué Y duro. no es lo mismo caminar 2, 3 horas para ir a la escuela, a veces con muy pocas, ¿no? A que tú vas aquí a tu escuelita y Sí. sacas tu iPad Y llegas le en coche. das y llegas en coche, o sea, sí. no es lo mismo, ¿no? Entonces ahí tú ya tienes una ventaja por encima de los demás, ¿no? Importante. Entonces creo que Valorar. valorar eso y las oportunidades están, yo creo, en sí tener como más educación y más conocimiento. Yo soy un creyente del no le eches ganas. Yo eso les digo mucho a mis alumnos, no quiero actores que le echen ganas. Sí, es como conformismo, ¿no? No le echen ganas, háganlo bien. Y el ejemplo es cuando tu mamá está enferma y va a tener una operación, una cirugía de corazón, le pides al doctor que le eche ganas o que lo haga bien. Sí. No, pues que lo haga bien, ¿no? Qué buen ejemplo. Y para hacerlo bien, pues hay que estudiar, hay que Muy capacitarse, hay que entrenarse, hay que ensayar como Mejorar. actor, leer libretos, ver películas, para hacerlo bien. Ujú. Echarle ganas es para la base de abajo. Los que no tienen más herramientas que echarle ganas, ¿no? Yo lo Claro. veía mucho en Estados Unidos, tuve la oportunidad de vivir también en Burbank, California, durante 5 años, y todos mis paisanos, mucho migrante que viene del campo y tal, pues llegan allá y lo único que tienen para poder sobrevivir es echarle ganas, ¿no? Pero ¿qué sabes hacer? Sobre todo en televisión, ¿no? Que era camarógrafos, no, pues nada, pero le echo ganas, ¿no? Y la diferencia entre la paisanada nuestra, entre los argentinos o los venezolanos, es la educación. Entonces veías que los choferes, los de servicio, todos eran mexicanos. Los directores, los ejecutivos eran argentinos y venezolanos algunos. Y claro, los gringos pues ya eran los dueños o los directores, ¿no? Ujú. Y la diferencia era la capacitación que tenían, ¿no? Entonces sí creo que somos un país de echarle ganas, pero eso ya no es suficiente. Hay que hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien, pues tenemos que educarnos, capacitarnos. O sea, ya no más falta que no le eches ganas, ¿no? O sea, al Claro. trabajo, a lo que Sí, tengas que claro. hacer. Entonces, dejar de echarle ganas para empezar a hacer las cosas bien y eso es con educación, 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 como algo bueno, ¿no? Es que está también muy como, ¿para qué nos educamos, no? Con un par de zapatos tenemos. No, Ujú. no tenemos con un par. Sí, no se Es que conformen, los ¿no? que estudian en Estados Unidos son malas personas. No, no es cierto eso no es verdad, ¿no? O sea, la educación de donde venga está bien, no necesitamos, no estos complejos que tenemos los mexicanos, porque somos un país conquistado por los españoles durante 300 años de conquista. Imagínate lo que significa ser un país con 300 años de conquista, ¿no? En donde establecimos una serie de sistemas de creencias, como el quedar bien, ¿no? Eso de quedar bien es muy mexicano, porque imagínate en la conquista si no quedabas bien con el patrón, ¿no? Sí, pues bye. Pues va, entonces había que quedar bien, ¿no? Había que estar bien. Y de ahí nace el albur.
que es algo muy mexicano y muy simpático, porque el albur era un doble lenguaje, un doble, un sentido del humor que tú le decías al español, ¿quiere plátanos? En cajones se los traigo, 700 y pico, ¿no? Y se lo estaban albureando, ¿no? Entonces era un doble. Curiosamente a esta nueva generación ya no le gusta el albur. Fíjate cómo ha cambiado hasta eso, ¿no? Esta generación. Sí, yo esperaba tener mis remates y ya no tengo. Ya no tienen, ajá. A Mariana sí le sigue gustando, ¿eh? Sí, bueno, pero no es de esta Ella generación. sí es de esa. Sí. La nueva generación ya el albur le Retrocedió. parece homofóbico. O sea, ya es como. ¿Y por qué es gracioso? Sí, es ofensivo. Ajá, es ofensivo. Y han cambiado cosas como los arquetipos, ¿no? Antes, en cualquier obra de teatro, en cualquier sketch, estaba el indito, la indita, el borracho, el borrachito, el gay, ¿no? Joto, le decíamos en esa época, ¿no? O maricón, ¿no? Todo eso ha cambiado, y ayer fui a ver una obra en donde, fíjate qué chistoso, la pusieron en 1970. Digo, ¿y por qué la ubicaron en 1970 y no la trajeron a esta época? Dice, es que el director en la obra, el personaje del director, anda con 2 actrices. Anda con la actriz y con la asistente. Es parte de la obra, ¿no? Que de eso se trata. ¿Y qué tiene de malo? No es que ahora está mal visto que anden con 2. O sea, hasta eso. En los 70 era normal. En los 70 está, o sea, como que te curas en salud, decir, bueno, fue en aquella época, ¿no? Ajá. Porque en esta época Ya no sí, está ya bien no. visto. ¿Cómo ha cambiado? ha Ha cambiado cambiado nuestro cosas. discurso, ¿no? Y con eso ha cambiado el humor también, ¿no? Sí. ¿Ves LOL? Ahora estuve con LOL, y pues sí, es otro humor totalmente distinto, ¿no? Otra manera de entender la vida y de reírse de Justo, la vida, ¿no? volvemos al desaprender, ¿no? Sí, qué chistoso, ¿no? Sí. Qué chistoso y qué no es ¿Cómo? chistoso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Sí. Oye, Carlitos, pues ahora me toca a mí, yo me quedo de este episodio con todo lo bonito que nos contaste de tus papás, Gracias. de también tus hermanos, La familia. de toda esta historia detrás de el personaje que eres, de cómo empezaste en este mundo famoso, ¿no? Sí. Y creativo también. A mí me gustaría mucho que en breves palabras dijeras algo que si tus hijos lo ven en 10 años, le recuerden el Carlos Espejel que eres ahorita. Uy. No hace 10 ni 20 años, ni cuando tengas 60 o 70. Lo que eres ahorita, ¿qué les dirías a ellos si lo ven en 10 años? Caray. Ay, qué buena pregunta. Lo que eres ahorita y no ni antes ni Ni después. Ujú. Hoy. No sé, quizá cosas que me definen ahorita es tratar de que nada me defina, ¿no? Ni tu pasado, Sí, ni tu presente, reinventarte más bien ni tu futuro. día a día, ¿no? No tomártela tan en serio, eso siempre ha sido parte de mi sistema de creencias, pero reinventarte, no te la creas, no te creas nada, no eres nada en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no eres ingeniero, no, o sea, sí eres eso, pero eso no te define, ¿no? Sí, porque mañana puede ser otra cosa. Otra cosa, Sí. tuve la oportunidad de vivir en Argentina un tiempo y me gustaba mucho, estaba estudiando teatro y me gustaba mucho de los argentinos y los sigo admirando mucho por eso, porque había muchos actores en los cursos que, ¿y tú eres actor? No, soy ingeniero. ¿Y qué haces acá? Nada, me gusta el teatro y vengo a hacer teatro. ¿Sabes qué chistoso? ¿Y eres actor? Sí, también. Y estoy vendiendo galletas. Lo juro, literal. O sea, qué chistoso que que puedan ser de todo, ¿no? En la época de mis papás era el licenciado, ¿no? Y era como el ingeniero. Y eso Pesaba. definía la Sí, familia, la definía etiqueta. la obra, definía cómo eran. Yo siento eso, que si ahora hay algo en mí es que nada te defina realmente. Quizá ser un buen ser humano y ser un buen hombre y Claro, estar siempre Totalmente. como abierto a escuchar, ¿no? A escuchar, creo que es lo más importante, no tomarte lo personal y tener la capacidad de escuchar. Creo que eso ayuda muchísimo a la construcción de tu propio camino, digamos, ¿no? Qué bonito, Sí. muy bonito. Tú, Pues- Abraham, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con una serie de anécdotas de verdad Increíbles. increíbles, porque además
conforme lo vas contando, yo me lo estaba imaginando. O sea, me imaginaba la fachada de la Yo XW, también. Sí. me imaginaba esa época, Ujú. me pude imaginar, no tuve el gusto y el honor de conocer a tu mamá, pero me la pude imaginar perfecto pelando una jícama y diciendo, "Esa ahí No se va". van a dar cuenta, no se van a dar cuenta. Nadie se va a dar ¿A cuenta. Sí, quién sí, no le sí. gusta la jícama? Exacto. Entonces, muchas gracias por este viaje a través del tiempo, porque pasamos de los 70s Sí. hasta el día de hoy y hablando, e incluso un poquito del futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carlos. Qué gran viaje el que dimos hoy. Ay, muchas gracias. Me conectaron muy rápido con el tema de papá, los traigo muy sensible. No pensé, Sí. pero pues, está bien bonito hablar también de eso, ¿no? También No, y sensibilizarte gracias. al respecto de eso me parece bonito, me parece bien Y humano. vulnerarse, Sí. ¿no? Y vulnerarse, Cuando ¿no? se Claro. puede, hasta se disfruta. Claro, claro, es bien Muchas lindo y gracias por haberlo compartido. No, gracias por Algo tan Y te por ser tenemos oídos, un pequeño orejas. detalle, que ojalá que te que ojalá que te guste, guste mucho. ¿Qué es? con mucho cariño. Una taza de No cafecito. tiene ¿sí o nada. qué? Es que los chocolates, ¿cómo hace calor, Carlitos? Dice Pues ya cafecito. Se nos iba a te los derretir. damos después. Muchas gracias, soy bien cafetero, así que se las agradezco mira, mucho. pues, Gracias por compartir tu ojalá que historia. te guste un pequeño Cafecito, detalle. Cafecito, sí o qué. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Aquí les muestro mi tacita. Les agradezco mucho que sean buenas orejas. Muchas buenas orejas. Buenas orejas. Así decía Mauricio Garcés. Decía, es que yo lo que necesito es una buena oreja. Ya no necesitaba una novia, necesitaba una buena oreja. Hoy en día lo más importante es ver quién te puede escuchar, ¿no? Sí, tener una buena oreja, ¿no? Sí. Ay, pues muchísimas gracias, un placer. No olviden compartir este episodio para que llegue a mucha gente y conozcan un poquito más de Carlos Espejel. Gracias nuevamente por Gracias haber venido ti, a casa. María Niuca. Y síganos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube o en la plataforma favorita, en la De plataforma podcast. de podcast favorita. Amazon, Spotify y por donde gusten buscarnos, ahí nos van a encontrar. Ujú. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, Abraham. Gracias. Gracias, Bye. Diana. Gracias, Carlitos. Gracias, Dianita. Chao.